A ver, pensemos en esto. El Dios del Antiguo Testamento ordena aniquilar pueblos enteros, pero luego, el del Nuevo Testamento pide amar a nuestros enemigos. ¿Cómo es posible que sean el mismo? Hoy vamos a explorar uno de los enigmas teológicos más grandes, y lo haremos siguiendo una hipótesis, que es tan audaz que podría cambiar por completo nuestra idea de la historia espiritual. Esta es la contradicción que lo inicia todo, ¿no? No es un detalle menor, para nada. Está justo en el corazón de la narrativa bíblica. Para tratar de entenderla, vamos a sumergirnos en un análisis que, la verdad, desafía todo lo que nos han enseñado. Bueno, para empezar a desenredar este misterio, lo primero que tenemos que hacer es poner a estas dos figuras divinas, una frente a la otra, y ver qué pasa. Y el contraste, la verdad, es brutal. Por un lado, tenemos el perfil de Yahvé, un Dios que suena tribal, celoso, que castiga con una furia tremenda y exige lealtad solo para él. Y por otro lado está el Padre que nos presenta Jesús, una fuente de amor para todos, de perdón, de compasión sin límites. O sea, ¿cómo pueden ser la misma entidad? Ok, vamos a analizar un poco más de cerca la figura de Yahvé. Dejando a un lado la fe por un momento, ¿qué perfil, qué tipo de comportamiento emerge si leemos los textos del Antiguo Testamento tal cual están escritos? Al leer con atención, empiezan a saltar rasgos que suenan, sorprendentemente humanos. Celos, ira, incluso arrepentimiento. El comportamiento que se describe se parece más al de un líder tribal, muy poderoso, sí, pero territorial y limitado, que al de un creador infinito y universal. Este mandato es escalofriante. Y no es una metáfora, es una orden directa de genocidio. Para los autores de este análisis, esta es una prueba clave que define la naturaleza de esta entidad como violenta y exclusiva. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, todas esas leyes complicadísimas y los rituales ya no parecen guías espirituales. Más bien, se ven como un sistema de control muy sofisticado. La obediencia se impone con castigos brutales, y los sacrificios constantes crean una dependencia que se basa en el miedo. Pero el análisis no se detiene en el perfil psicológico, no. Aquí es donde la cosa se pone mucho más atrevida. ¿Y si los milagros que se describen en la Biblia no fueran actos sobrenaturales, sino la huella de una tecnología que en esa época era imposible de comprender? Y la primera pista, créanlo o no, está en el propio lenguaje. La palabra que se usa para Dios en el Génesis es Elohim, que es un sustantivo plural. Literalmente significa los dioses o los poderosos. Esto ya sugiere que los antiguos hebreos quizás no estaban hablando de un solo ser, sino de un grupo. La propuesta es radical. Lo que por siglos hemos llamado milagros podrían ser en realidad descripciones de tecnología. Una columna de fuego, quizás un sistema de propulsión. Una nube que guía al pueblo por el desierto, a lo mejor era una nave. Todo descrito por gente que simplemente no tenía las palabras para explicar lo que estaba viendo. Quizás el mejor ejemplo para entender este nuevo enfoque es el famosísimo caso del Arca de la Alianza. La historia de Usa es bastante conocida, ¿no? Un hombre con buenas intenciones toca el arca para que no se caiga y muere al instante. La Biblia dice que fue por la ira de Dios. Pero, ¿y si hay otra explicación? Aquí es donde el análisis nos dice: un momento. ¿Y si el poder letal del arca no era furia divina, sino una descarga eléctrica de un aparato potentísimo? A lo mejor no era una reliquia sagrada, sino un arma o una fuente de poder que necesitaba protocolos de seguridad muy estrictos, y Usa, sin saberlo, los rompió. Y en medio de todo este panorama de control, de leyes estrictas y aparente tecnología, aparece una figura con un mensaje que es todo lo contrario. Las enseñanzas de Jesús no solo contrastan con el Antiguo Testamento, se presentan como una respuesta directa al sistema de Yahvé. Es que el choque es total. Por un lado, tienes la justicia vengativa de Yahvé, el famoso ojo por ojo, y por el otro, la enseñanza radical de Jesús sobre el perdón y el no responder a la violencia. El argumento aquí es que no son dos versiones de la misma moral, son dos sistemas éticos completamente opuestos. Y esta diferencia tan marcada sigue hasta en la idea misma del reino. El de Yahvé es una promesa material, un pedazo de tierra que hay que conquistar a la fuerza. En cambio, el de Jesús es una realidad interna,
espiritual a la que puede acceder cualquier persona, sin importar de dónde venga. Y todo esto nos lleva a la conclusión más fuerte del autor sobre la misión de Jesús, que no fue un simple reformador, fue un revolucionario. Su objetivo no era arreglar la ley antigua, sino revelar una verdad mucho más grande, que el Dios al que se había adorado por siglos no era el Creador universal, sino otra entidad, un impostor. Y así, con todas estas piezas sobre la mesa, el perfil controlador, las huellas de tecnología y el mensaje liberador de Jesús, se arma la hipótesis final, la del impostor cósmico. A ver, repasemos la lógica del argumento para que quede claro. Se empieza por la contradicción evidente. Luego, se analiza el perfil de Yahvé y se le define como controlador y violento. Después, se reinterpretan los milagros como tecnología. Y la conclusión a la que se llega es inevitable dentro de esta lógica. Yahvé era un ser muy poderoso, quizás de otro mundo, pero no el creador del universo que Jesús vino a revelar. Si esto fuera cierto, nuestra idea de la historia espiritual daría un giro de 180 grados. Ya no sería un camino lento hacia la idea de un solo Dios, sino la historia de una larga lucha. La de un Dios impostor que nos quería sometidos, contra un mensaje de amor universal que buscaba liberarnos. Al final, ¿por qué importa todo esto? Bueno, según la fuente, no es solo un debate teórico. Se plantea como un acto de liberación, como un despertar personal para poder escapar de un sistema basado en el miedo, la culpa y la obediencia ciega. Y nos despedimos con esta pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si la base de nuestra civilización no fue un encuentro con lo divino, sino con una tecnología tan avanzada que nos pareció magia? Una idea que sin lugar a dudas lo cambia absolutamente todo.